Limpia de rodillas como el animal que eres y tal vez te tire mi collar de $100,000. Se burló la millonaria. Pero cuando la mujer de limpieza habló, las palabras que salieron de su boca la dejaron completamente destrozada. Victoria Ashworth caminaba por el vestíbulo del Hotel Grand Palladium, como si fuera la dueña del universo. Sus zapatos Louboutin de $1,000 resonaban contra el mármol italiano, importado. El collar de diamantes de $100,000 brillaba en su cuello bajo las enormes lámparas de cristal que colgaban del techo. Cada paso que daba, gritaba dinero, poder, superioridad. Se detuvo abruptamente cuando sus ojos detectaron algo que arruinaba la perfección de su mundo. Una pequeña mancha en el piso de mármol. «Oiga, usted», gritó hacia la mujer que limpiaba silenciosamente cerca de las columnas doradas del vestíbulo. La mujer que estaba de rodillas fregando el piso levantó la vista lentamente. Tenía aproximadamente 55 años, el cabello canoso recogido en un moño impecable, y manos curtidas por décadas de trabajo duro. Sus ojos eran profundos, cansados por los años, pero mantenían una dignidad que contrastaba con su posición en el suelo. No respondió inmediatamente. Solo observó a Victoria con una calma desconcertante. ¿Está sorda o qué? Le estoy hablando. Victoria alzó más la voz, haciendo que varios huéspedes del hotel voltearan incómodos. Esa mancha horrible arruina todo el vestíbulo. Una pareja de ancianos que esperaba el ascensor intercambió miradas de desaprobación. Un hombre distinguido en silla de ruedas negó con la cabeza discretamente, pero Victoria no notaba las miradas de juicio. Estaba demasiado concentrada en su indignación. «Este hotel cobra $800 la noche», siguió gritando Victoria, gesticulando dramáticamente. «Y yo no voy a tolerar esta falta de profesionalismo absoluto. Es inadmisible». La mujer de limpieza se incorporó con una elegancia inesperada. Sus movimientos eran lentos pero dignos, como si cada gesto fuera deliberado. Se quitó los guantes de goma uno por uno, con el mismo cuidado con que una dama se quitaría guantes de seda en la ópera, y los colocó meticulosamente en su carrito de limpieza. «Mire, no sé cuál es su problema». Victoria continuó su diatriba, «pero limpia de rodillas toda esta sección otra vez. Y si queda absolutamente perfecta, tal vez, solo tal vez, considere darle mi collar como propina». Se tocó el collar de diamantes con arrogancia. «Vale $100,000, aunque dudo mucho que sepa lo que eso significa en su situación». Un silencio tenso se extendió por el vestíbulo. Los huéspedes habían formado un semicírculo silencioso, observando la escena con una mezcla de fascinación e incomodidad. Algunos recordaron tiempos cuando la cortesía básica era un valor inquebrantable, independientemente de la clase social. La mujer de limpieza enderezó completamente su postura. No había sumisión en sus movimientos, ni humillación en su porte. Al contrario, había algo majestuoso en la forma en que se plantó frente a Victoria, como si fuera una reina reclamando su trono. «Señora Ashworth», dijo con una voz clara, educada, refinada. Una voz que había conocido salones elegantes y conversaciones intelectuales. «Guarde su collar. No lo necesito». Victoria parpadeó varias veces, como si hubiera recibido una bofetada invisible. ¿Cómo conocía esta mujer de limpieza su nombre completo? «Me llamo Eleanor Washington», continuó la mujer, manteniendo un contacto visual firme y directo. «Y tiene razón. Sé exactamente lo que vale su collar. De hecho, probablemente lo sé mejor que usted, considerando que yo misma tuve uno similar hace 30 años. El mío era más grande, más brillante, y costó el doble». Un murmullo de sorpresa recorrió los espectadores. Victoria sintió como si el suelo de mármol se moviera bajo sus pies. El mundo pareció inclinarse ligeramente. Eleanor dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellas. Su presencia se había transformado completamente. Ya no era una empleada de limpieza. Era una mujer con historia, con peso, con autoridad. «¿Ve usted, señora Ashworth? Yo también fui una mujer de su posición. Mi esposo era el Dr. Robert Washington, cirujano cardiovascular, uno de los 5 mejores del país. Si usted hubiera tenido un problema cardíaco grave en el año 2008, él habría sido su doctor». Eleanor pausó, permitiendo que la información se asentara. «Vivíamos en una mansión de 4,000 metros cuadrados en Greenwich, Connecticut. 16 habitaciones,
7 baños completos, piscina olímpica, cancha de tenis profesional, jardines diseñados por paisajistas europeos. En el garaje teníamos 3 Mercedes-Benz, un Porsche para los fines de semana, y un Rolls-Royce que Robert usaba para ocasiones especiales. Victoria se recostó involuntariamente contra una de las columnas doradas. Su arrogancia se desvanecía como humo. Mi vestidor era más grande que la mayoría de apartamentos en Manhattan. Eleanor continuó con voz serena. Estaba lleno de vestidos de diseñadores, que costaban más que el salario anual completo de la mayoría de personas que trabajan en este hotel. Tenía zapatos de Manolo Blahnik, bolsas de Hermès, abrigos de piel que costaban $30,000 cada uno. Y Eleanor se sentó elegantemente en una de las sillas de terciopelo del vestíbulo. Los huéspedes se acercaron instintivamente, formando un círculo más cerrado. Había algo magnético en su presencia, algo que demandaba atención. Mis joyas eran legendarias en nuestro círculo social. Anillos de diamantes de $50,000, aretes de esmeraldas de $70,000, pulseras que costaban el precio de un auto de lujo. Tenía un collar de rubíes birmanos, que costó $200,000. Compraba ropa en París, Londres, Milán. Cenaba en los restaurantes más exclusivos de Nueva York, donde una cena costaba $1,000 por persona. Eleanor miró directamente a Victoria, que había palidecido considerablemente. Mi hija Sara asistía a la academia privada más exclusiva y cara de Connecticut. Pagábamos $60,000 anuales solo de colegiatura, sin contar uniformes, libros, excursiones a Europa, clases de equitación, lecciones de piano con maestros del conservatorio. Un silencio profundo había caído sobre el grupo. Eleanor respiró hondo, como si estuviera preparándose para abrir una puerta que había mantenido cerrada durante décadas. Pero en marzo del 2009, mi mundo perfecto, mi vida de cuento de hadas, se desintegró completamente en una sola noche. La voz de Eleanor comenzó a temblar ligeramente, aunque mantenía su compostura. Era viernes 13 de marzo. Recuerdo la fecha exacta porque fue cuando mi vida se partió en dos, antes y después de esa noche maldita. Robert había ido a la cena anual de la Asociación Médica del Estado. Yo estaba en casa con Sara, que tenía 12 años. Estábamos en nuestra sala de estar, que era más grande que una casa promedio, viendo una película en nuestra pantalla de cine casero. Eleanor cerró los ojos momentáneamente, como si estuviera viendo la escena desarrollarse otra vez. Yo llevaba un camisón de seda italiana que había costado $500. Sara y yo estábamos comiendo helado Ben & Jerry's en tazones de cristal, Baccarat, que costaron $100 cada uno. Era una noche perfecta en nuestra vida perfecta. Eleanor abrió los ojos. Las lágrimas ya habían comenzado a formarse, pero su voz permanecía firme. A las 11:15 de la noche sonó el teléfono. Era un oficial de la policía estatal. Su voz era seria, profesional, pero yo pude detectar la incomodidad. Me dijo que Robert había tenido un accidente automovilístico, que su Mercedes S-Class se había estrellado contra un poste en la autopista I-95, que había muerto instantáneamente. Victoria sintió un peso en el estómago. Varios de los espectadores se llevaron las manos al pecho. Lo que el oficial no me dijo esa noche, lo que descubrí después en los periódicos y reportes policiales, era la verdad completa sobre mi esposo perfecto. Eleanor se puso de pie lentamente, como si el peso de los recuerdos la hiciera más pesada. Robert no solo había muerto en ese accidente, había estado conduciendo con una concentración de alcohol en sangre 3 veces superior al límite legal. Había estado bebiendo whisky de $200 la botella desde las 6 de la tarde en esa cena médica. La voz de Eleanor se volvió más dura, más amarga. Pero lo peor, lo absolutamente imperdonable, era que antes de estrellarse contra ese poste y matarse, mi esposo borracho había atropellado a una familia completa que venía en una camioneta Honda. Eleanor se detuvo, respirando profundamente para controlar las emociones. Mató a un padre de 3 niños pequeños, David Martínez, de 35 años, que trabajaba 2 empleos para mantener a su familia. Dejó viuda a una mujer de 32 años, María, y huérfanos a 3 niños, gemelos de 8 años, y una bebé de 6 meses.
Victoria se llevó una mano a la boca, horrorizada. Mi esposo, el médico que había jurado salvar vidas, destruyó una familia completa por su irresponsabilidad, y después, como un cobarde, se mató cuando perdió el control de su carro a 120 kilómetros por hora. Eleanor se secó las lágrimas que habían comenzado a caer libremente. Pero señora Ashworth, eso fue solo el comienzo de mi pesadilla. Lo peor estaba por venir. Eleanor regresó a su silla, como si necesitara sentarse para continuar. 2 días después del funeral, cuando todavía estaba en shock por perder a mi esposo y descubrir que era un asesino, llegaron los abogados, hombres en trajes caros con portafolios, llenos de documentos que cambiarían mi vida para siempre. Eleanor miró sus propias manos, que temblaban ligeramente. Descubrí que el doctor Robert Washington, mi esposo perfecto, había sido un mentiroso patológico durante los últimos 5 años de nuestro matrimonio. Victoria y todos los espectadores estaban completamente absortos en la historia. Robert era adicto al juego, señora Ashworth. No solo cartas o dados en casinos. Era adicto a apostar en la bolsa de valores, inversiones de alto riesgo, operaciones especulativas, esquemas piramidales. Había estado apostando todo nuestro dinero, todos nuestros ahorros, la hipoteca de nuestra mansión, incluso los fondos educativos de Sara. Eleanor se puso de pie otra vez, incapaz de permanecer quieta. En 5 años, mi esposo había perdido $8 millones, pero no se detuvo ahí, y dio préstamos contra la casa, contra sus futuras ganancias como médico, contra mis joyas, contra todo lo que poseíamos. La voz de Eleanor se quebró ligeramente. Cuando murió, no solo no quedaba dinero, debíamos $3.200.000 a bancos, prestamistas privados, y lo que era peor, a gente muy peligrosa que no olvida las deudas. Eleanor caminó hacia la ventana del vestíbulo, mirando hacia la calle. Los buitres llegaron increíblemente rápido. Primero vinieron los representantes del banco, hombres fríos con calculadoras, que evaluaron cada centímetro de mi casa como si fuera mercancía en una subasta. Eleanor se volteó hacia Victoria. Después, llegaron los abogados de los prestamistas privados, y finalmente, una semana después del funeral, aparecieron unos hombres que nunca se identificaron formalmente, pero dejaron muy claro que Robert les debía dinero que no iban a olvidar jamás. Victoria sintió escalofríos. Esos hombres me visitaron en mi casa, señora Ashworth. Se sentaron en mi sala de estar, en mis muebles de $30.000, y me explicaron con mucha calma que la muerte de Robert no cancelaba sus deudas conmigo. Eleanor regresó lentamente hacia el grupo. Me dieron 30 días para comenzar a pagar, 30 días para liquidar todo lo que poseía y entregarles el dinero, 30 días para destruir la única vida que Sara había conocido. Eleanor se sentó otra vez, como si las memorias la agotaran físicamente. ¿Sabe usted lo que es despertar una mañana siendo multimillonaria, con una vida perfecta, una familia perfecta, y descubrir que todo ha sido una mentira? Que todo va a desaparecer porque su esposo era un mentiroso y un cobarde. Victoria negó con la cabeza, incapaz de hablar. En exactamente 6 meses y 4 días perdía absolutamente todo. La mansión se fue en remate judicial. Los bancos se llevaron los 4 autos. El Rolls Royce fue lo primero que desapareció. Todas mis joyas, mis pieles, mis vestidos de diseñador, se vendieron en subastas por centavos de dólar. Eleanor miró directamente a Victoria. El seguro de vida de Robert no cubrió ni la 1/4 parte de las deudas. Además, como había muerto bajo efectos del alcohol, la compañía de seguros canceló la mayoría de las pólizas. Eleanor se puso de pie una vez más, con movimientos que parecían dolorosos. Mi hija Sara tenía 12 años cuando nuestro mundo se desplomó. El día que nos desalojaron de nuestra casa, ella estaba en su escuela privada, en su último día de clases, antes de que ya no pudiéramos pagar las colegiaturas. La voz de Eleanor se quebró completamente. Cuando Sara llegó a casa esa tarde, encontró todas nuestras posesiones en cajas en la acera. Hombres extraños estaban cambiando las cerraduras de la única casa que había conocido en su vida. Eleanor se cubrió la cara con las manos por un momento. Mi niña de 12 años corrió hacia mí llorando, preguntándome por qué nuestras cosas estaban en la calle.
porque no podíamos entrar a nuestra casa, porque extraños estaban tocando sus juguetes, sus libros, sus recuerdos de la infancia. Eleanor dejó caer las manos, revelando lágrimas que corrían libremente. Yo no sabía qué decirle. No sabía cómo explicarle a una niña que en 6 meses habíamos perdido todo, que su padre había sido un mentiroso, que íbamos a ser pobres, que su vida perfecta había terminado para siempre. Un silencio sepulcral había caído sobre todo el vestíbulo. Varios huéspedes tenían lágrimas en los ojos. Esa primera noche después del desalojo, dormimos en el Mercedes, que todavía no se habían llevado los del banco. Sara durmió en el asiento trasero, tapada con un abrigo de bisón, que al día siguiente vendí por $50 para comprar comida. Eleanor se secó las lágrimas con la manga de su uniforme. Sara me preguntó si era culpa suya que fuéramos pobres. Una niña de 12 años pensando que era responsable de la destrucción de su familia. Victoria sentía náuseas. El mundo glamoroso que conocía parecía frágil, artificial. Conseguí el apartamento más barato que pude encontrar en el Bronx. Una habitación individual, sin calefacción, sin agua caliente, con cucarachas, ratones y vecinos que gritaban toda la noche. $500 mensuales, que era más dinero del que tenía. Eleanor describía su nueva realidad con una crudeza que cortaba el aire. Sara y yo dormíamos en una cama individual que compré usada en el Ejército de Salvación por $30. El colchón tenía manchas que prefiero no describir. Las sábanas las conseguí en un mercado de pulgas, por $5. Eleanor miró hacia el techo del lujoso hotel. El baño estaba en el pasillo, y lo compartíamos con otras 4 familias. Muchas noches, no había agua caliente. En invierno, la temperatura dentro del apartamento era más fría que afuera. Eleanor volvió a sentarse, como si necesitara apoyo para continuar. Por las noches escuchaba a Sara llorar bajito. Ella pensaba que yo no me daba cuenta. Pero las madres siempre sabemos cuando nuestros hijos sufren. Eleanor sacó de su bolsillo una fotografía gastada, doblada por las esquinas de tanto tocarla. Sara perdió peso dramáticamente en esos primeros meses. Dejó de sonreír, dejó de jugar. Se convirtió en una niña triste que cargaba el peso del mundo en sus pequeños hombros. Eleanor le mostró la foto a Victoria. Era Sara de niña, visiblemente más delgada, con ojos que parecían demasiado grandes para su cara. La primera vez que tuve que buscar trabajo limpiando casas, Eleanor continuó, guardando la foto cuidadosamente. Lloré durante 3 horas completas antes de tocar el primer timbre. Eleanor se puso de pie, caminando lentamente mientras hablaba. Yo, que había tenido 3 empleadas domésticas de tiempo completo, que nunca había lavado ni mis propias medias, que no sabía ni cómo usar una lavadora. Ahora estaba tocando puertas pidiendo trabajo para fregar baños ajenos. Eleanor se detuvo frente a Victoria. La primera señora que me contrató se llamaba Mrs. Patterson. Era una mujer cruel, que vivía en una casa que era una 1/4 parte del tamaño de lo que había sido mi mansión, pero que me trataba como si fuera escoria. Eleanor cerró los puños involuntariamente. Mrs. Patterson me puso a prueba haciéndome limpiar su inodoro con mis propias manos, sin guantes, sin herramientas, para demostrar que no era demasiado orgullosa para el trabajo sucio. Victoria sintió arcadas. Estas manos, Eleanor extendió sus manos hacia Victoria, que habían llevado anillos de diamantes de $50,000, que habían firmado cheques por decenas de miles, que habían acariciado la cara de mi bebé cuando era recién nacida. Ahora estaban sumergidas en el excusado sucio de una desconocida. Eleanor miró sus propias manos con una mezcla de dolor y orgullo. Mrs. Patterson me pagó $20 por limpiar toda su casa durante 8 horas. $20. Yo solía gastar más que eso en propinas para el valet parking cuando iba de compras. Eleanor regresó a su silla, visiblemente agotada por los recuerdos. Pero tomé esos $20 y fui directamente al supermercado. Compré arroz, frijoles, leche para Sara. Esa noche mi hija pudo cenar algo nutritivo por primera vez en semanas. Eleanor sonrió a través de las lágrimas. Y al día siguiente, salí a buscar más trabajo, porque mi hija necesitaba comer todos los días,
no solo uno. Eleanor se secó la cara y continuó. Durante los primeros 2 años después de perderlo todo, trabajé en 3 casas diferentes cada día. Mi rutina era inhumana, pero era la única manera de sobrevivir. Eleanor describió su horario con precisión militar. Me levantaba a las 4:30 de la madrugada. A las 5, tomaba el primer autobús para llegar a la casa de Mrs. Patterson a las 6 en punto. Limpiaba su casa hasta las 2 de la tarde. Tomaba 2 autobuses para llegar a la segunda casa a las 3. Limpiaba hasta las 8 de la noche. Eleanor pausó, respirando profundamente. Después tomaba el metro para ir a limpiar las oficinas de un edificio empresarial desde las 9 de la noche hasta la 1 de la madrugada. Regresaba a casa a las 2 de la mañana, durmiendo 2 horas y media antes de comenzar otra vez. Victoria estaba completamente pálida. Sara hacía sus tareas completamente sola. Comía sola, se bañaba sola, se acostaba sola. Yo salía de casa antes de que despertara y llegaba después de que se durmiera. Éramos como extrañas compartiendo el mismo cuarto horrible. Eleanor sacó otra fotografía, esta más reciente. Durante esos años terribles, Sara se convirtió en una niña adulta. Aprendió a cocinar, a lavar ropa, a cuidarse sola. Tenía 13, 14 años, haciéndose cargo de responsabilidades que nunca debería haber tenido. Eleanor le mostró la foto a Victoria. Sara adolescente, preparando comida en una cocina diminuta y deprimente. Un domingo por la noche llegué a casa y encontré a Sara sentada en el piso de nuestra cocina, que era del tamaño de un closet, llorando desconsoladamente. La voz de Eleanor se quebró otra vez. Tenía 14 años. Estaba comiendo cereal seco directo de la caja porque no teníamos leche, ni dinero para comprarla hasta el próximo viernes cuando me pagaran. Eleanor se cubrió la cara con las manos. Cuando Sara me vio llegar, me miró con esos ojos enormes llenos de lágrimas, y me preguntó, «Mami, ¿tú me odias? Por eso trabajas tanto para no estar conmigo. Es mi culpa que seamos pobres». Eleanor sollozó sin sonido durante varios minutos. Todo el vestíbulo permaneció en silencio absoluto, respetando su dolor. Puede imaginarse escuchar eso de su hija, una niña de 14 años, preguntándose si su madre la odia, si la pobreza es culpa suya. Eleanor se limpió la cara lentamente. Esa noche me senté con Sara en ese piso frío y sucio. La abracé como no la había abrazado en meses, y le prometí que todo iba a mejorar, que ella iba a tener la educación que merecía, que iba a cumplir su sueño de ser doctora. Eleanor se puso de pie con determinación renovada. Le juré por la memoria de su padre, a pesar de todo lo que había hecho, que ella no iba a pagar por sus errores, que iba a tener la vida que merecía, sin importar cuánto me costara. Eleanor miró directamente a Victoria. Y cumplí esa promesa. Trabajé más duro de lo humanamente posible. Eleanor comenzó a caminar, mientras describía los siguientes años. Conseguí un cuarto trabajo limpiando un restaurante italiano después de medianoche. Trabajaba desde las 12 hasta las 5 de la mañana, limpiando cocinas grasientas, lavando platos hasta que me sangraron las manos. Eleanor le mostró las palmas a Victoria. Estaban cubiertas de cicatrices, callos permanentes, manchas que nunca desaparecerían. También conseguí trabajo los fines de semana cuidando a ancianos enfermos. Cambiaba pañales, limpiaba vómito, administraba medicinas. Trabajaba desde el viernes por la noche hasta el domingo por la noche sin dormir. Eleanor se detuvo frente a una columna. En total, trabajaba 130 horas por semana. Dormía 15 horas en toda la semana. Comía una vez al día para que Sara pudiera comer mejor. Victoria se deslizó lentamente por la columna hasta quedar casi sentada en el piso. Hubo semanas completas en que mi única comida era pan con agua. Literalmente. Pan del día anterior que conseguía gratis en una panadería, remojado en agua para llenarlo un poco. Eleanor continuó su relato con una crudeza que cortaba el alma. Caminaba 2 horas para llegar al trabajo, cuando no tenía dinero para el autobús. En invierno, caminaba en la nieve con zapatos que tenían agujeros, pero no podía comprar otros. Eleanor se acercó a Victoria, que estaba temblando. Vendí mi sangre en clínicas para conseguir dinero extra. $25 cada 2 semanas.
Vendí mi cabello, que había sido mi orgullo, por $50 cuando Sara necesitaba libros para la escuela. Eleanor se arrodilló al lado de Victoria. Hubo meses en que no sabía de dónde iba a salir el dinero para la renta. Empeñé mi anillo de bodas, el único recuerdo que tenía de tiempos mejores, por $200. Eleanor se sentó en el piso al lado de Victoria. Una Navidad, cuando Sara tenía 16 años, no pude comprarle ni un solo regalo. Ella estaba en primer año de universidad, estudiando medicina con una beca parcial que no cubría todo. Eleanor miró hacia el techo, recordando. Habían cortado la calefacción de nuestro apartamento por falta de pago. Era diciembre en Nueva York, y la temperatura adentro era más fría que afuera. Nos sentamos en ese cuarto helado, tapadas con todas las cobijas que teníamos. Eleanor sonrió tristemente. Sara, mi niña hermosa que había perdido toda su infancia por culpa de su padre, me abrazó y me dijo: Mami, el mejor regalo de Navidad es tenerte como madre. Eres la mujer más fuerte y valiente del M.U.N.D. Eleanor lloró silenciosamente. En ese momento supe que todo el sufrimiento había valido la pena, que mi hija entendía, que cada hora que trabajaba, cada humillación que soportaba, cada lágrima que derramaba, era por amor a ella. Eleanor se puso de pie lentamente. Sara siguió estudiando medicina. Trabajaba medio tiempo en una cafetería del campus. Estudiaba hasta las 3 de la madrugada, pero mantenía las mejores calificaciones de su clase. Eleanor sacó una foto más reciente, esta de Sara en graduación universitaria. Se graduó summa cum laude de la universidad. Después fue aceptada en el programa de residencia médica del Hospital General Metropolitan, uno de los más prestigiosos del país. Eleanor le mostró la foto a Victoria con orgullo puro. Mi niña, que había crecido en la pobreza, que había visto a su madre limpiar inodoros con las manos, que había comido cereal seco por cena, se había convertido en doctora. Eleanor guardó la foto cuidadosamente. Y aquí, señora Ashworth, es donde usted entra en mi historia. Victoria sintió como si una corriente eléctrica fría le recorriera todo el cuerpo. ¿Recuerda el accidente automovilístico que tuvo hace 4 meses en la Quinta Avenida? Su Ferrari rojo se estrelló contra un poste de luz, porque estaba enviando mensajes de texto mientras manejaba a exceso de velocidad. Victoria se llevó instintivamente la mano al cuello, donde una pequeña cicatriz, apenas visible, recordaba una cirugía de emergencia. La ambulancia la llevó directamente al Hospital General Metropolitan. Llegó a las 11:15 de la noche de un viernes. Era el turno de mi hija Sara en el departamento de emergencias. Eleanor se acercó más a Victoria. Su turno terminaba oficialmente a medianoche. Había trabajado 12 horas consecutivas y estaba agotada. Podía haberse ido a casa, dejar que el siguiente médico se encargara de usted. Eleanor se sentó frente a Victoria. Pero cuando los paramédicos trajeron a una mujer inconsciente, sangrando profusamente por una herida en la cabeza, con posible fractura de cuello, Sara no dudó ni un segundo. Eleanor describió la escena con detalle médico. Usted llegó en estado crítico. Había perdido mucha sangre. Su presión arterial estaba peligrosamente baja. Los paramédicos dijeron que había estado inconsciente durante 20 minutos, lo que significaba posible daño cerebral. Victoria escuchaba con horror creciente. Sara fue la primera en examinarla. Inmediatamente reconoció los signos de hemorragia interna. Ordenó una tomografía de emergencia, análisis de sangre completos, consultó con el neurocirujano de guardia. Eleanor continuó narrando la noche que había salvado la vida de Victoria. Cuando los resultados mostraron que tenía una fractura en la tercera vértebra cervical y hemorragia cerebral menor, Sara no esperó. Llamó al doctor Harrison, el mejor neurocirujano del hospital, aunque era viernes por la noche, y cobraba el triple por emergencias. Eleanor miró directamente a los ojos de Victoria. Sara se quedó despierta toda la noche monitoreando cada uno de sus signos vitales. Cada 5 minutos revisaba su presión, su respiración, sus reflejos neurológicos. Eleanor se acercó tanto que Victoria podía ver cada línea de cansancio en su rostro. Mi hija trabajó 18 horas consecutivas para salvarla. No comió, no descansó, no se fue a casa. Se quedó ahí, cuidando a una completa desconocida.
asegurándose de que tuviera la mejor atención médica posible. Victoria comenzó a temblar incontrolablemente. Cuando usted despertó 3 días después, confundida y asustada, lo primero que preguntó fue, ¿quién me salvó? Sara solo sonrió y dijo, solo hice mi trabajo. Lo importante es que está bien. Eleanor se puso de pie lentamente. Mi hija nunca le dijo su nombre. Nunca le cobró por las horas extra que trabajó. Nunca le pidió reconocimiento. Nunca mencionó que había sacrificado su único fin de semana libre en meses para cuidar a una paciente. Eleanor caminó lentamente alrededor de Victoria, que permanecía inmóvil contra la columna. Sara no sabía que usted era multimillonaria. No sabía que su Ferrari costaba más que el salario anual de 10 enfermeras. Para ella, usted era simplemente una mujer que necesitaba ayuda. Y eso era suficiente. Eleanor se detuvo directamente frente a Victoria. Mi hija, la hija de la mujer que usted acaba de humillar públicamente, la hija de alguien a quien usted considera inferior, le salvó la vida sin pedir nada a cambio. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Victoria. Pero Eleanor no había terminado. ¿Sabe lo que hizo Sara después de salvarle la vida? Se fue a su pequeño apartamento, que paga con el salario de residente médica, y me llamó. Me dijo, mami, salvé una vida hoy. Una mujer joven que tuvo un accidente terrible. Me quedé toda la noche cuidándola. Y cuando despertó y me agradeció, sentí que todo nuestro sufrimiento había valido la pena. Eleanor se acercó tanto a Victoria que podía ver su propio reflejo en las lágrimas de la mujer rica. Mi bebé, mi niña que había comido pan con agua para poder estudiar, me dijo que se sentía bendecida por poder ayudar a otros, bendecida por tener la oportunidad de salvar vidas como alguien no había podido salvar a su padre. Victoria sollozó abiertamente ahora. Así que cuando usted me ofrece su collar de $100,000 como si fuera la caridad más grande del mundo, Eleanor se arrodilló nuevamente al lado de Victoria. Quiero que entienda que mi hija ya le dio algo infinitamente más valioso. Eleanor tomó gentilmente las manos temblorosas de Victoria. Le dio su vida de regreso. Le dio una segunda oportunidad. Le dio 18 horas de cuidado experto, compasión genuina y dedicación profesional que no se puede comprar con todo su dinero. Eleanor se puso de pie y extendió la mano para ayudar a Victoria a levantarse. Y cada día que vengo aquí, señora Ashworth, cada vez que me pongo este uniforme, cada vez que me arrodillo a limpiar estos pisos, lo hago con el orgullo más profundo que una madre puede sentir. Victoria aceptó la ayuda y se puso de pie lentamente, como si hubiera envejecido años en minutos. Porque cada centavo que gano fregando estos pisos es para asegurarme de que mi hija puede continuar su trabajo salvando vidas, para que pueda comprar los libros médicos que necesita, para que pueda asistir a conferencias que la hagan mejor doctora, para que nunca tenga que preocuparse por dinero mientras salva gente como usted. Eleanor recogió sus guantes del suelo con la misma dignidad con que había comenzado toda esta conversación. No le cuento esta historia para avergonzarla o hacerla sentir culpable. Eleanor habló con una gentileza maternal que desarmaría a cualquiera. Se la cuento porque creo que usted, como yo hace muchos años, se ha olvidado de lo que realmente importa en esta vida. Eleanor se dirigió hacia su carrito de limpieza. El dinero, las joyas, los autos de lujo, las mansiones, todo eso puede desaparecer en una sola noche. Créame, lo sé por experiencia propia, pero la bondad de que mostramos a otros, el amor que damos, la compasión que extendemos, eso permanece para siempre. Eleanor comenzó a organizar sus útiles de limpieza con movimientos precisos. Mi hija no sabe que trabajo aquí limpiando hoteles de noche. Ella piensa que tengo un trabajo administrativo en una oficina. Le miento porque no quiero que se sienta mal por los sacrificios que sigo haciendo por ella. Eleanor pausó en su tarea. Pero la verdad es que cada noche que vengo aquí, cada vez que alguien como usted me trata con desprecio, siento más orgullo del que jamás sentí usando vestidos de $10,000 o collares de diamantes. Eleanor se enderezó completamente. Porque este trabajo no define quién soy. Lo que define quién soy es el amor que tengo por mi hija, los sacrificios que hago por ella, y la mujer extraordinaria en la que se ha convertido a pesar de todo. Eleanor empezó a empujar su carrito hacia el ascensor de servicio. Y señora Ashworth,
Si realmente quiere hacer algo significativo con ese collar que tanto la enorgullece, done el dinero al programa de becas para estudiantes de medicina del Hospital Metropolitan. Mi hija Sara coordina ese programa, ayudando a jóvenes brillantes que tienen el talento pero no los recursos. Eleanor se detuvo antes de llegar al ascensor. Sería una hermosa manera de honrar la segunda oportunidad que la vida le dio, y una forma de agradecer a la mujer que sacrificó su infancia para convertirse en la doctora que la salvó. Victoria se quedó inmóvil en el centro del vestíbulo, completamente transformada por lo que había escuchado. Los huéspedes que habían presenciado toda la escena la miraban con una mezcla de compasión y respeto renovado por Eleanor. Un anciano distinguido se acercó lentamente a Victoria y le puso una mano paternal en el hombro. «Señora», le dijo con voz quebrada por la emoción, «en mis 85 años de vida nunca he presenciado tanta dignidad, clase y grandeza de espíritu como la que acabo de ver en esa mujer extraordinaria». El anciano miró hacia donde Eleanor había desaparecido en el ascensor de servicio. «Usted ha recibido un regalo invaluable hoy, una lección que vale más que todos los diamantes, todos los autos de lujo y todas las mansiones del mundo». Esa mujer le enseñó lo que significa la verdadera nobleza. Una señora mayor se acercó también con lágrimas en los ojos. «Querida», le dijo a Victoria con voz maternal, «he conocido reinas, princesas y las mujeres más ricas del mundo en mis viajes, pero nunca jamás había visto tanta realeza auténtica como la que acabo de presenciar». Victoria se quitó lentamente el collar de diamantes, sus manos temblando tanto que apenas podía manipular el cierre. Por primera vez en su vida adulta, entendía que había cosas infinitamente más valiosas que todo lo que el dinero pudiera comprar. El collar cayó suavemente en sus palmas abiertas. Era hermoso, brillante, caro, pero de repente le parecía vacío, sin alma, insignificante comparado con la riqueza espiritual que acababa de presenciar. 3 semanas después, Victoria Ashworth apareció en las oficinas del Hospital General Metropolitan. Llevaba un vestido simple, sin joyas ostentosas, sin maquillaje excesivo. Su transformación externa reflejaba el cambio profundo que había ocurrido en su interior. La doctora Sarah Washington la recibió en su oficina, una que era pequeña pero organizada, llena de diplomas, certificados médicos y fotografías de pacientes que había ayudado a lo largo de su carrera. Sarah era exactamente como Eleanor había descrito, hermosa de una manera natural y sincera, inteligente con esa brillantez que se ve en los ojos, y con una presencia que irradiaba compasión genuina. «Doctora Washington», Victoria dijo con una voz que había perdido toda su arrogancia anterior, «quiero establecer una beca permanente de $100,000 en honor a su madre Eleanor Washington, una mujer que me enseñó el verdadero significado de la riqueza». Sarah frunció el ceño, claramente confundida por la mención de su madre. «Disculpe, ¿cómo conoce usted a mi madre?». Victoria procedió a contar toda la historia, sin omitir ningún detalle doloroso. Habló de su arrogancia, de su crueldad, de cómo había humillado a Eleanor públicamente. Describió cada sacrificio que Eleanor había hecho, cada lágrima que había derramado, cada humillación que había soportado. Cuando Victoria terminó su relato, Sarah estaba llorando inconsolablemente. «Mi madre nunca me dijo que limpiaba hoteles de noche», susurró Sarah entre lágrimas. «Siempre me dijo que trabajaba en administración de oficinas. Nunca me contó sobre todos esos trabajos terribles, sobre la pobreza extrema que sufrimos». Sarah se secó los ojos con un pañuelo. «Yo sabía que habíamos perdido todo cuando murió mi padre, pero ella siempre me protegió de los detalles más duros. Nunca supe que había vendido su sangre, que había comido solo pan con agua, que había caminado horas en la nieve para ahorrar dinero del transporte». Victoria se inclinó hacia adelante. «Su madre es la mujer más extraordinaria que he conocido en mi vida, doctora Washington. Rica en fortaleza, en dignidad, en amor incondicional, en sacrificio puro. Ahora entiendo por qué usted se dedica a salvar vidas. ¿Por qué se quedó 18 horas cuidándome cuando pudo haberse ido a casa?». Sarah sonrió a través de las lágrimas. «Mi madre me enseñó que cada vida tiene valor, sin importar quién sea esa persona o de dónde venga. Me enseñó que el privilegio de ser médico viene con la responsabilidad de servir a otros, sin esperar nada a cambio».
Sara miró una fotografía en su escritorio que mostraba a Eleanor en el día de su graduación médica. Ella me dijo una vez que cada paciente que yo salvara era una forma de honrar los sacrificios que había hecho por mí, que cada vida que yo mejorara era una manera de dar sentido a todo su sufrimiento. Victoria sintió una emoción profunda que nunca antes había experimentado. Su madre transformó la tragedia en propósito, el dolor en amor, la pérdida en ganancia, y usted es el fruto de esa transformación extraordinaria. Esa misma tarde Victoria fue directamente al Hotel Grand Palladium, pero esta vez no entró como huésped privilegiada, fue directamente al área de servicio, buscando a Eleanor. La encontró en el pequeño cuarto de limpieza, preparando meticulosamente sus útiles para otra noche de trabajo honesto y digno. Eleanor. Victoria dijo suavemente desde la puerta. Eleanor se volteó, sorprendida de ver a Victoria en el área de empleados. Vine a pedirle perdón desde lo más profundo de mi alma, Victoria dijo, con una humildad que nunca antes había mostrado, y a preguntarle si usted podría enseñarme lo que sabe sobre la vida, sobre el amor, sobre lo que realmente importa. Eleanor estudió el rostro de Victoria por un largo momento. No había rastro de la arrogancia anterior. En su lugar, había una vulnerabilidad genuina, una búsqueda sincera de redención. ¿Sabe qué, Victoria? Eleanor sonrió con la misma calidez que había visto en Sara. Creo que todas merecemos segundas oportunidades. Creo que podemos llegar a ser muy buenas amigas. Y así, en ese pequeño cuarto de limpieza de un hotel lujoso, dos mujeres que habían caminado senderos completamente diferentes en la vida, se extendieron las manos como hermanas. Victoria había aprendido que la verdadera riqueza no se lleva colgada al cuello ni se guarda en cuentas bancarias. La verdadera riqueza se lleva en el corazón. Se mide en el amor que damos, cuando nadie nos está viendo, en los sacrificios que hacemos por aquellos que amamos, en la dignidad con que enfrentamos las tormentas más terribles de la vida, y en la compasión que extendemos a quienes caminan senderos diferentes al nuestro. Eleanor había encontrado algo que nunca esperó en sus años más oscuros, una amistad sincera con la mujer cuya vida su hija había salvado, una confirmación de que incluso en los momentos más desesperanzadores, pueden hacer algo hermoso e inesperado. Y en algún lugar del Hospital General Metropolitan, la doctora Sarah Washington continuaba salvando vidas, llevando en su corazón las lecciones invaluables de una madre que había convertido la pérdida más devastadora en el amor más puro, la humillación más profunda en la dignidad más alta, y el sacrificio más doloroso en el regalo más precioso. Una hija que dedicaba su vida a servir a otros. Porque al final de cuentas, todos estamos conectados de maneras místicas que raramente comprendemos completamente, y a veces, las lecciones más transformadoras de nuestras vidas llegan a través de las personas que menos esperamos, los momentos que menos anticipamos, recordándonos que la verdadera grandeza humana no se mide por lo que poseemos materialmente, sino por lo que damos generosamente cuando no tenemos nada más que nuestro amor para ofrecer.